Súper. Ahí la actividad entonces ya comenzó a ser grabada. La idea es que todos quienes nos acompañan el día de hoy y quienes no pudieron asistir puedan revisar entonces todos los contenidos de este encuentro informativo del día de hoy. Dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla y como lo anunciamos ahí en la estructura de la jornada, ya vemos en cámara a la jefatura de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, a Ariel Espinosa, a quien invitamos entonces a darnos ahí un mensaje de bienvenida y relevar la importancia de este instrumento. Ariel, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas las personas que asisten a este webinar. Estamos muy contentos de poder someter a consulta pública este anteproyecto para recibir las observaciones y aportes de la ciudadanía en relación a este instrumento. Este reglamento, que bueno, como ustedes saben, dentro de la administración pública es fundamental la mnemotecnia para poder conocer los instrumentos. Nosotros le llamamos el reglamento de zonas y planes, le decimos medio en broma, medio en serio, el resopla. Este reglamento, ahora hablando en serio, este reglamento es súper importante para la arquitectura de la institucionalidad ambiental. Permite regular de mejor manera esta versión la declaración de zonas saturadas y latentes y el procedimiento y criterios para la elaboración o actualización o dejar sin efecto los planes de prevención y descontaminación, que han sido instrumentos fundamentales en mejorar la calidad del aire de distintos territorios del país y también en los últimos instrumentos abordar la calidad de las aguas, también puesto que pueden recaer sobre otros componentes ambientales y ya no solamente cuestiones atmosféricas. Entonces, esta versión que sometemos, este anteproyecto que sometemos a consulta pública, busca modernizar, actualizar y, por supuesto, también hacerse cargo del mandato que nos da la ley de zonas saturadas y latentes de actualizar este instrumento para incorporar nuevos criterios y así darle vigencia a mejoras regulatorias que se incorporaron y que permiten, por ejemplo, establecer conceptos que van a ser fundamentales en la evaluación ambiental de proyectos, como el concepto de impacto, impactos que no van a poder ser tolerados en el sistema de evaluación de impacto ambiental, como son los impactos críticos. Entonces, introduce una serie de mejoras y esperamos recibir sus comentarios para que luego la versión definitiva de este instrumento sea de mejor aún calidad regulatoria. Eso, muchas gracias, Sergio, y esperamos sus consultas. Súper, muchas gracias Ariel, ahí entonces por la contextualización y por relevarnos la importancia de este instrumento. Así que agradecemos mucho ahí tu mensaje de bienvenida. Ariel Espinosa, jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias. Dicho eso, entonces, y continuando con nuestra agenda, con la programación de la jornada del día de hoy, cuando ya tenemos, ahí insisto, y agradecemos a las más de 35 personas conectadas en relación a este encuentro informativo, ahí como mencionaba Ariel, por este anteproyecto del reglamento sobre declaración de zonas latentes y saturadas, planes de prevención y descontaminación. Vamos a pasar a comentarle ahora, y para eso voy a compartirles pantalla nuevamente, en relación a contarles al proceso de consulta pública de este instrumento, de este anteproyecto. Y bueno, como ustedes saben, ahí vemos varias personas que nos suelen acompañar en estos procesos. La consulta pública es uno de los mecanismos de participación contenido en la ley 20.500, que es la ley que regula la participación, digamos, entre el Estado y la ciudadanía. Y este mecanismo básicamente tiene dos grandes objetivos. Uno es informar a las personas, a la ciudadanía sobre los instrumentos de regulación ambiental, en el caso de nosotros del Ministerio del Medio Ambiente. Y un segundo gran objetivo, como lo hemos venido mencionando, es poder recibir sus aportes, sus observaciones, sus comentarios, que permitan, en verdad, mejorar e incidir en el instrumento final y que hoy día estamos sometiendo a consulta. En el caso de este instrumento, ¿verdad?, del anteproyecto del reglamento de planes y prevención y descontaminación,
inició el día 20 de octubre y va a terminar el 21 de noviembre. Por lo tanto, esos son los plazos. Todavía quedan ahí varios días para poder recibir sus comentarios, sus observaciones, y ustedes también pueden informarse sobre las principales características de este proceso y de este instrumento. Brevemente contarles los canales de participación, ¿verdad? Muy importante para que ustedes puedan hacernos llegar sus observaciones. Nuestro canal fundamental es el portal de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente, consultasciudadanas.mma.gov.cl. Vamos a revisarlo ahí en las siguientes láminas, cómo ingresar y cómo hacer las observaciones. También a través de cualquiera de nuestras oficinas de parte de cada una de las secretarías regionales ministeriales en cada una de nuestras 16 regiones. Ustedes pueden hacernos llegar sus observaciones por escrito, que luego serán ingresadas a nuestro portal. Y también en cualquiera de las actividades presenciales que esté el Ministerio del Medio Ambiente en sus respectivas ciudades, en sus respectivas regiones, ustedes pueden hacerles llegar también por escrito sus observaciones y nos la hacen llegar al equipo de participación y nosotros la incorporamos también en el portal de consulta ciudadana. Muy brevemente, entonces, revisar cómo hacer la observación a través de nuestro portal. Ustedes ingresan, como yo les mencionaba, a consultasciudadanas.mma.gov.cl, les va a aparecer esta visualización. Ahí ustedes pinchan ver consultas abiertas, que es el caso, por supuesto, de este proceso, de este instrumento, y los va a llevar entonces ahí dentro de las opciones de procesos abiertos. Ustedes pinchan ¿verdad? El anteproyecto de reglamento de planes de prevención y descontaminación. Y aquí les va a mostrar entonces la información en relación a cuándo se abrió el proceso, cuál es su fecha de cierre, pueden revisar el instrumento en consulta y algunos otros instrumentos, otros documentos de interés como la resolución de inicio, la publicación en el diario oficial, etc. Para los que quieran hacer reservaciones, entonces pinchan aquí arribita a la derecha, les va a hacer una serie de consultas si ustedes quieren qué tipo de persona natural o jurídica son, con o sin clave única. Les va a pedir completar algunos datos, campos, algunos datos de información sobre ustedes. Esta información es relevante e importante porque una vez que el instrumento, días antes de que va a entrar en vigencia, es decir, que se transforme en reglamento y se publique en el diario oficial, nosotros estamos mandatados por nuestra norma de participación ciudadana a subir la respuesta a todas sus observaciones. Y cuando hacemos eso, nosotros les informamos vía correo electrónico. Entonces, por eso es importante estos datos y también cualquier inquietud que tengamos con alguna de sus observaciones, etcétera, nosotros también hay que tener sus datos como contactar. Una vez entonces que ustedes ingresan estos datos, pueden hacer sus observaciones ya sea al instrumento en general, aquí en este cuadrito de la izquierda en la pantalla, ustedes pueden ahí ingresar una observación al instrumento en su contexto general e incluso adjuntar archivos que fundamenten sus observaciones, o pueden hacer acá en el cuadrito de la derecha una observación específica a algún apartado del instrumento. ¿Ya? Nosotros siempre recomendamos y sugerimos que para efectos de como ministerio poder dar respuesta a sus observaciones, para nosotros siempre es mucho más práctico y mucho más clarificador que ustedes puedan ser súper específicos en definir a qué apartado del texto del instrumento en consulta ustedes quieren hacer su observación. Una vez entonces que ustedes cogen esto, ahí aprietan aquí abajito enviar y ahí les va a llegar un comprobante entonces de que su observación fue ingresada. Nosotros como área de participación tenemos un par de días para admitir esa observación que después se va a reflejar en el portal de consulta ciudadana. Entonces, ese es un poco el flujo, el proceso para que ustedes puedan hacer sus observaciones. Los invitamos a que todas sus consultas, todos sus comentarios, hoy día probablemente esperamos que nos hagan muchas preguntas, muchas observaciones. Muchas veces el tiempo es limitado y no alcanzamos a dar todas las respuestas.
invitamos desde ya a que puedan transformarlas entonces en observaciones a través del portal de consulta ciudadana o por escrito, como veíamos anteriormente, en cualquiera ahí de nuestras oficinas de parte o en alguna de las actividades presenciales que realiza el ministerio. Así que, dicho eso, entonces reiteramos, la invitación es a que nos puedan hacer llegar todos sus comentarios, todos sus aportes, todas sus observaciones para ir enriqueciendo entonces este instrumento que está actualmente en consulta hasta el 21 de noviembre. Dicho eso, ya dejé de compartir pantalla, ya tenemos más de 40 personas, de 45 personas que nos acompañan, así que súper contentos. Y dicho esto, entonces vamos a dar paso ahora ya lo vemos en cámara, al profesional de la división jurídica, a David Valdés, que nos va a contextualizar ahí normativamente dónde se inserta este instrumento, pero por sobre todo nos va a detallar entonces cuál es la propuesta que el ministerio está realizando para este instrumento en consulta. David, ya te vemos ahí, el micrófono es todo tuyo, adelante. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Deme un segundo. Por favor, me confirma si es que se está viendo la presentación en modo de presentación. Te escuchamos perfecto, David. De momento, al menos yo, no lo veo todavía. No sé si A seré ver. solo yo. Ahí Rocío, Da- Gabriel, o si por el a chat ver, nos dame. comentan, pero de momento no lo veo. Ahora está empezando a comenzar ahí, aparece que se está por compartir tu Ya. pantalla. Pero- y ahora vemos ahí tu presentación. Sí, ahí la vemos a Per- pantalla completa, perfecto, David. Ok, gracias, Sergio. Bueno, como te adelantó hace unos minutos, tanto por Sergio como por Ariel, la idea de esta instancia es poder recorrer de forma sucinta y focalizado en los aspectos principales que presenta este anteproyecto de reglamento de procedimientos para declarar zonas latentes y saturadas, también procedimientos asociados a planes de prevención y descontaminación y también el procedimiento vinculado a las medidas provisionales. Y para comenzar, una pequeña remisión a la ley 21.562, que es la norma jurídica que activa, que mandata modificar el reglamento actualmente vigente, que es el Decreto Supremo 39 del año 2012, que establece, ¿cierto?, la dictación o el procedimiento de dictación de planes de prevención y descontaminación, e incorpora no solamente esta modificación a los procedimientos, actualización del estándar, incorpora también conceptos muy relevantes, como el concepto de impacto crítico, que se entiende como una alteración al medio ambiente de tal magnitud que no puede ser mitigada ni reparada y compensada. Es un efecto de un proyecto de actividad que busca insertarse en una zona que ha sido declarada como saturada o como zona latente. Este es el principal eh, gatillante de esta modificación. Y lo que hace el reglamento y el anteproyecto, que es lo que estamos sometiendo hoy día a consulta pública, es establecer los criterios específicos que nos van a permitir definir el concepto de impacto crítico en los decretos supremos que van a declarar una zona latente o saturada. Es decir, nos van a dar un lineamiento, un camino para poder hacer esta bajada del concepto de impacto crítico. Si bien no es materia del anteproyecto propiamente tal, el concepto de impacto crítico es sumamente relevante porque el efecto que tiene es que significa el rechazo anticipado de un proyecto. De ahí su importancia. Y este anteproyecto lo que establece
son cuatro criterios para poder definir un impacto crítico. El primer criterio está vinculado a un incremento de las emisiones anuales del contaminante que es responsable de la declaratoria de una zona saturada o de sus precursores en un porcentaje que va a ser definido en el decreto supremo que declare dicha zona. Un segundo criterio es el aumento de la concentración. El primero es un incremento de las emisiones anuales, este es un aumento en la concentración del contaminante que es responsable de la declaratoria de una zona latente o saturada, o de sus precursores, en un valor que también va a estar definido en el decreto supremo que declare una zona latente o saturada en particular. Los otros dos criterios están más asociados a normas secundarias de calidad ambiental. Uno dice relación con la cantidad de contaminante en relación con los valores de exposición y concentración que están establecidos en esta norma secundaria. Y el último criterio es un porcentaje de superación de los valores de concentración que están establecidos en la norma secundaria de calidad ambiental, que de acuerdo al aporte, perdón, que haga un proyecto o actividad, ¿cierto?, relacionada con la zona saturada o latente, que es materia de revisión o de evaluación. Entrando en materia a lo que es el procedimiento propiamente tal para declarar una zona latente o saturada, este es un contenido nuevo, es una modificación respecto a la versión actualmente vigente del reglamento, porque incorpora un procedimiento claro para declarar una zona latente y saturada. Se comienza con una resolución de inicio que activa una etapa, una instancia para recepcionar antecedentes desde la ciudadanía con un plazo de 15 días desde que se publica la resolución de inicio, pero también se abre el espacio para una consulta para los ministerios competentes, de modo tal de que también poder retroalimentarse con la información que ellos tienen. ¿Cuáles son los ministerios competentes? Por ejemplo, en una norma primaria de calidad ambiental es el Ministerio de Salud. Luego, por parte del Ministerio de Medio Ambiente se debe elaborar un informe técnico que permita fundamentar los distintos contenidos que se van a establecer en cada decreto que declare una zona latente o saturada. Para elaborar el informe hay seis meses. En total, el procedimiento no puede tener una duración mayor a 12 meses. Y lo que gatilla la elaboración del decreto o lo que gatilla el procedimiento para dictar una zona latente saturada es el informe de cumplimiento normativo que es elaborado por la Superintendencia del Medio Ambiente, y en este informe debe constar efectivamente que se verificó la latencia, el estado de latencia o la superación de una norma de calidad ambiental. Em, ¿Cómo se verifica esta superación de la norma o la verificación del estado de latencia? Queda asociado a una norma en concreto. Por ejemplo, en algunas normas se establece o se evalúa durante un año, en otras normas se evalúa un promedio trianual, ahí depende norma por norma. Ahora, ¿cuáles son los contenidos asociados al decreto que declara una zona latente o saturada? Bueno, se tiene que establecer cuál es el contaminante asociado y la norma de calidad ambiental que lo regula, las conclusiones del informe de evaluación normativa, las fuentes que emiten el contaminante asociado y que están registradas en la zona que se va a declarar, pero también los antecedentes generales de la zona, antecedentes sociodemográficos o vinculados también a los ecosistemas que se encuentran presentes en la zona que se va a declarar como saturada o latente, si es que estamos hablando o abordando una norma secundaria de calidad ambiental. Además, tenemos que señalar las conclusiones del informe técnico que se elaboró durante el procedimiento de dictación del decreto. Y por cierto también la delimitación del área que será declarada como zona latente o saturada. Pero también tenemos un segundo grupo de contenidos que están asociados a obligaciones que están derivadas de la declaración. Esto es sumamente importante porque dentro del contenido del decreto se van a establecer cuál va a ser el límite anual de emisiones
que va a activar la obligación de compensar de los proyectos o actividades que se van a instalar o que estén actualmente instalados en una zona latente o saturada. Esta obligación de compensar no solamente, o sea, perdón, este decreto no solamente va a señalar el límite anual de las emisiones, sino también el porcentaje que se deberá compensar. Pero además deberá señalar las circunstancias que nos van a permitir determinar qué vamos a considerar como un impacto significativo para la zona saturada o latente en concreto. Esto es relevante porque tiene como efecto que los proyectos o actividades que busquen operar dentro de una zona latente o saturada deberán elaborar un estudio de impacto ambiental. Pero además también va a señalar o va a indicar cuáles van a ser los valores o los umbrales para determinar y definir el impacto crítico de acuerdo a los criterios que yo les acabo de señalar en las láminas siguientes. Y tiene como efecto el rechazo anticipado del proyecto. Eh, Quizás este es uno de los efectos principales de esta modificación al reglamento. Otros puntos importantes vinculados al procedimiento de declaración de una zona latente o una zona saturada tiene que ver con la modificación de las zonas. Durante la modificación de las zonas se mantienen vigentes las medidas del plan respectivo hasta la elaboración de un plan nuevo. Por ejemplo, si estamos en una zona que está declarada latente y de acuerdo a los informes de evaluación debe pasar a saturada, se va a mantener vigente las medidas del plan de prevención hasta que el plan de descontaminación esté operativo. Otro elemento importante es que no se va a poder modificar una zona desaturada a latente, ni tampoco dejar sin efecto una declaratoria de zona, mientras la norma de calidad ambiental que sirve de fundamento a la declaratoria esté en revisión y obviamente sea evaluada de acuerdo a los informes de cumplimiento normativo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y por último, para modificar o dejar sin efecto la declaración de zona, se requiere 3 años consecutivos de evaluación, donde conste que el contaminante que gatilló o que motivó la declaración de una zona latente o saturada presente concentraciones inferiores al nivel que motivó dicha declaración. Ahora, pasando a los planes de prevención y descontaminación, el anteproyecto no introduce grandes modificaciones a lo que hoy día ustedes pueden encontrar en el reglamento vigente. Sin embargo, podemos destacar algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, se introduce un procedimiento de modificación acotada para realizar ajustes específicos que tiene como gran diferencia con el procedimiento de propiamente tal para dictar un plan de prevención de descontaminación que tiene plazos más breves. Ahora, ¿cuándo se gatilla esta modificación acotada? Se gatilla cuando hay que realizar ajustes específicos que están destinados, por ejemplo, a mejorar la aplicación del plan o que no impliquen una variación en los costos y beneficios que fueron previstos en el análisis general de impacto económico social de la GIES. También se introduce un caso especial en el cual en una zona que cuenta con un plan vigente, que es declarada latente o saturada por el mismo contaminante, pero en un estadígrafo distinto, no es necesario comenzar a elaborar un nuevo plan, sino que se va a esperar a la revisión del plan existente para incorporar esa información. Por ejemplo, si una zona en particular fue declarada por una concentración anual, pero también en el transcurso del tiempo también se supera la concentración de 24 horas. Ese 24 horas es un estadígrafo distinto, a diferencia, ¿cierto?, de la concentración anual que gatilló la declaración de zona latente o saturada. Otro elemento importante tiene que ver con el contenido de los planes de prevención y descontaminación en general, porque son una lista extensa
de diverso contenido que debe contener cada plan de prevención y descontaminación, pero en el fondo se busca reforzar el enfoque socioambiental de los planes, también se amplía el control a fuentes difusas y a sus precursores, y también se incorpora la referencia a costos directos y a mecanismos de mitigación eh, asociados, y se precisa también la coordinación fiscalizadora interinstitucional, es decir, no solamente se hace explícito el control y la fiscalización de la superintendencia, sino también se hace o se releva el rol que cumplen otras instituciones públicas dentro de los planes de prevención y descontaminación. El procedimiento, como yo les señalaba anteriormente, es similar a lo que hoy día ustedes pueden encontrar en el reglamento vigente, con modificaciones en los plazos y en algún contenido. Por ejemplo, el anteproyecto, que hoy día en la etapa dura un año, en el anteproyecto se sugiere 18 meses. Esto vinculado sobre todo a que en esta instancia, y lo vamos a ver en las láminas siguientes, se pueden dictar medidas provisionales. Pero también, ¿cierto?, considera la conformación de un comité operativo y un comité operativo ampliado, y también la elaboración de unas guías. Luego se pasa a la consulta ciudadana, cuya duración es de 60 días, y en el procedimiento acotado, ese plazo se reduce a 23. Y también dentro de esta misma instancia se solicita la opinión a los consejos consultivos regionales y también al Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático. Una vez transcurrida la etapa de consulta ciudadana, se pasa a la etapa de análisis de las observaciones y la elaboración del proyecto definitivo, cuya duración en la propuesta de anteproyecto es de 150 días, hoy día son 120, y en el procedimiento acotado se reduce este plazo a 45 días. Y luego se pasa al pronunciamiento del Consejo de Ministros con un plazo de 60 días, y en el procedimiento acotado a 30, y luego a la consideración del presidente de la República para la dictación final del decreto supremo asociado a un plan de descontaminación o de prevención. Este procedimiento es similar para la revisión de los planes. No hay mucha diferencia. Em, Otro elemento importante que se incorpora en el anteproyecto y que está mandatado por la ley 21.562 es la revisión obligatoria de los planes cada 5 años. Este plazo se puede adelantar de oficio por el ministerio, pero también a solicitud de los ministerios sectoriales. Se establecen también criterios de revisión asociados a la eficacia del plan que se está revisando, pero también a la eficiencia en su aplicación. Y con respecto a las medidas provisionales, que es el tercer gran contenido que mandata la ley 21.562, que debe incorporarse en esta modificación del reglamento, son las medidas provisionales, que recordemos son acciones temporales que se pueden adoptar o mantener de manera fundamentada en una zona que ha sido declarada latente o saturada, con el objetivo o de proteger al medio ambiente, pero también la salud de la población. Dentro de los requisitos que deben tener las medidas provisionales es individualizar los sujetos obligados, señalar el lugar geográfico donde se van a implementar, el plazo de ejecución y los medios de verificación para el seguimiento que haga posteriormente la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros podemos identificar dos clases de medidas provisionales. Una son las que se pueden adoptar durante la elaboración del anteproyecto del plan y que se van a mantener vigentes hasta la dictación del plan respectivo. Estas medidas provisionales pueden ser modificadas o pueden ser alzadas por circunstancias sobrevinientes o que no se tuvieron en cuenta, no fueron previstas al momento de su adopción. El procedimiento para dictar estas medidas provisionales en el marco de la elaboración de un plan comienza con un informe técnico del ministerio, que luego pasa a consulta de la superintendencia, pero también del ministerio pertinente, y finaliza con una resolución que es publicada en el diario oficial. Luego de la publicación, la resolución se remite a la superintendencia, a los ministerios competentes y a los titulares de las fuentes que son afectadas por esta medida.
Pero también tenemos una segunda clase de medidas provisionales, que son aquellas que se mantienen vigentes una vez que un plan dejó de generar sus efectos, porque, por ejemplo, si la zona que estaba declarada saturada pasa a latente o derechamente ya se deja sin efecto una declaratoria de zonas, se pueden mantener vigentes algunas medidas provisionales con el fin de prevenir, ¿cierto?, de regresar al estado de latencia o saturación, pero también para prevenir episodios críticos o situaciones, ¿cierto?, de emergencia ambiental. En este caso, la revisión de las medidas provisionales debe hacerse cada 2 años y para ello se debe elaborar un informe técnico donde se vea la efectividad de estas medidas y si se requiere ajustes, se dicta una resolución que fundamenta los cambios que se van a realizar a estas medidas. Entonces son, por llamarlo de alguna forma, medidas que subsisten al plan de descontaminación o el plan de prevención. Esta es mi última lámina. Yo voy a dejar de compartir para dar paso a contestar dudas o preguntas que pueden haber surgido de esta presentación. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias, David, ahí por tu presentación, por la contextualización y el detalle en relación a este anteproyecto, a esta propuesta que hoy día estamos sometiendo a consulta. Eh, Ahí contarte mientras tanto que bueno, que han ido llegando varias preguntas, varias consultas. Agradecerle también al equipo ahí que hoy día nos acompaña, a Gabriel Bustos de la División Jurídica, a Rocío Toro de la División de Calidad del Aire, y quienes también ahí nos han ido apoyando en responder las consultas. Eh, Aprovecho, mientras tanto, brevemente este espacio también como para comentarle y reiterarle que esta actividad está siendo grabada y a partir de mañana van a poder revisar ahí en nuestro portal de consulta ciudadana, disponibilizamos el enlace directo a este proceso en el chat. Van a poder revisar mañana las presentaciones y también la grabación, así que los invitamos ahí a que estén atentos para quienes quieran volver a revisar esta actividad del día de hoy. Dicho eso, también hay un comentar que, bueno, nos han ido llegando varias consultas, por ahí también nos hicieron una consulta en el chat. Ahí Gino nos escribió una pregunta que entiendo que también después la volvió a escribir en el botón de preguntas y respuestas, así que súper. Dicho eso, entonces, vamos a pasar ahora ahí a dar lectura a alguna de las preguntas que tenemos. Y de hecho, ya que lo mencionamos, lo escribió en el chat, pero también lo escribió en el botón de preguntas y respuestas, así que ahí por eso vamos a empezar con la consulta de Gino. Gino nos saluda y nos dice que el concepto de impacto crítico es solo entendido en el marco, nos pregunta, ¿es solo entendido en el marco del CIA, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental? ¿Este concepto es solo aplicable para impactos sobre la calidad del aire y salud de la población? ¿O podría ser aplicable a otros componentes ambientales? Ahí agradecemos a Gino y ofrecemos la palabra ahí a David, a Rocío, a Gabriel. Gracias Sergio. Sí, el concepto de impacto crítico no es solo asociado a calidad del aire o a normas primarias, sino también a normas secundarias y a otros componentes ambientales, como podría ser efectos sobre medios acuáticos o cuando comiencen a regir, por ejemplo, en un futuro próximo normas de suelo asociado también a ese componente ambiental. Así que es un concepto que también se extiende a esos componentes ambientales y no solamente al aire o a la salud de la población. Y está asociado al sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de actividades que ingresen, porque el efecto que tiene el impacto crítico es el rechazo anticipado de un proyecto que está siendo evaluado tan pronto como se constate esta circunstancia. Tan pronto como se constate que un proyecto o actividad genera un impacto crítico dentro de una zona saturada o latente, el efecto es ese.
Esta rechazo anticipado o esta vigencia del impacto crítico dura hasta la dictación, hasta que tengamos un plan de descontaminación, un plan de prevención que esté vigente. Súper. Muchas gracias, David, ahí por tu respuesta. Agradecemos ahí entonces también a Gino su participación. Por ahí también en relación al impacto crítico nos habían hecho una consulta que respondimos por escrito, ahí agradecemos a Gabriel, en relación con las medidas de mitigación. ¿Ya? Ahí así que ahí Gabriel nos entregó ahí una respuesta también, así que agradecemos. Tenemos más consultas. Por ejemplo, acá nos consultan. Actualmente el CEA cuenta con un criterio para determinar cuándo es un impacto significativo en una zona saturada. Criterio de evaluación en el CIA. Hay un poco esto lo que tú mencionabas hace un ratito. Impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado, respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2.5. Entonces, ¿cómo se relacionará este documento con los decretos de las próximas zonas declaradas saturadas? Ahí David o el equipo, ¿quién nos puede ayudar con algo? Ahí ya se mencionaba, pero Yo puedo contestar eso. Hola. Cuando nosotros declaremos una zona como saturado latente, vamos a tener que definir en el mismo decreto, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a considerar por impacto significativo o por impacto crítico? En el caso del impacto significativo, el documento elaborado por el CIA va a ser un gran insumo para definir, ¿cierto?, cuál va a ser el umbral que vamos a determinar para el respectivo plan. O sea, en el fondo, para el caso del material particulado, deberíamos considerar lo mismo que está en el documento. ¿M? Y también nos servirá ese documento como base para determinar lo que vamos a denominar como impacto crítico en la zona específica. O sea, lo vamos a utilizar en el fondo, ese documento. súper. Muchas gracias, Rocío. Ahí, como lo mencionábamos, Rocío Toro es del equipo de la División de Calidad del Aire, es la jefatura ahí del Departamento Planes y Normas. Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta. Tenemos más consultas por acá. Aquí nos preguntan, Carolina Gómez nos hace la siguiente consulta. ¿La modificación acotada de los PDA tendrá participación de los servicios públicos o solo del Ministerio del Medio Ambiente? Ahí Carolina también nos había hecho otra consulta ahí que Gabriel nos ayudó a responder en relación a si, claro, en este reglamento era desarrollado solo por el MMA o tuvo participación de otros ministerios. Agradecemos ahí, Carolina, tu consulta y quién del equipo ahí nos quiere ayudar a reforzar esa respuesta también que ya nos entrega Gabriel. David, Rocío, Gabriel. Eh, la modificación acotada, Carolina, son cosas bastante como específicas, ¿ya? Nosotros ya hemos hecho algunas modificaciones acotadas de planes que tienen que ver con fechas, por ejemplo, de entrada en vigencia de alguna medida, eh, sacar alguna medida que genera como ruido. Por ejemplo, les cuento el caso del plan de Talca, en donde había una medida que se prohibía la actividad física durante episodios y eso generó mucha polémica porque actividad física, por ejemplo, en gimnasio se podía hacer y hicimos una modificación acotada siguiendo más o menos el mismo procedimiento que ahora se está arreglando, ¿ya? Pero sí, y le comento esto que son modificaciones que deben hacerse en corto periodo de tiempo, porque son urgentes, no se conforma el comité operativo, pero sí se presenta el proyecto definitivo a consideración del Consejo de Ministros. O sea, en esa instancia y en la instancia de participación ciudadana que va a durar 23 días, se tiene, ¿cierto?, en consideración a los otros ministerios. Súper. Muchas gracias, Rocío, ahí por tu respuesta. Le agradecemos a Carolina también su participación. Está ahí bien activa, tiene un par de consultas más adelante que también vamos a leer. Hay acá otra consulta en relación al CEA
y al CIA por ahí, nos preguntan el concepto de impacto crítico, ya nuevamente, dicen, ¿es solo entendido en el marco del CIA? ¿Este concepto solo sería aplicable a la calidad del agua, aire y salud de la población? ¿O podría ser aplicable a otros componentes ambientales en el CIA? Y en ese sentido, ahí Gino Olivares también nos consulta cómo se relaciona este reglamento con los lineamientos actuales del SEA. Entonces ahí tal vez podríamos lanzar esas consultas. No sé, hay quién nos quiere ayudar del equipo. A ver, esta una duda que entiendo similar a la que respondimos para Gino. Efectivamente, el impacto crítico no solamente es para un componente ambiental como el aire, sino también para otros componentes ambientales como ecosistemas acuáticos, suelos, están asociados obviamente a las normas de cada componente ambiental y por cierto también a la salud de la población. Por tanto, no se limita solamente a un elemento ambiental específico. Y como señalamos también anteriormente, este concepto está vinculado al sistema de acción ambiental porque el efecto que tiene es precisamente el rechazo anticipado de un proyecto. Entonces, opera dentro de ese marco. Súper. Gracias, A lo mejor, Gabriel. disculpa, a lo mejor, David, ¿Rocío? es importante señalar que el proyecto es rechazado, ¿cierto? Si determinamos que la zona saturada va a generar un impacto crítico, pero esto es mientras no se dicte el plan, ¿ya? Una vez que el plan se dicte, del mismo plan, ¿cierto? Vamos a poder establecer los requisitos para estos proyectos grandes, digamos, los requisitos ya sea de emisión o de otro tipo de requisitos que van a permitir que el proyecto sea evaluado con estas nuevas condiciones. No es permanente este rechazo, sino es que hasta que no se cuente con el instrumento. Súper. Muchas gracias ahí a David y a Rocío ahí también por complementar entonces y reforzar esto que nos consultaban tanto Gino ahí como otro usuario. Así que muchas gracias. Por acá, otro usuario, otra persona ahí que está participando en nuestra actividad, nos dice, ¿hay un plazo administrativo para que se tramite que una zona saturada ya no lo es? Después de los 3 años que comentaron que la zona ya dejó de ser saturada en los informes de evaluación de la norma. ¿Hay quien nos ayuda con Hoy esa día pregunta? la versión de anteproyecto es que se requieren de a lo menos 3 años. En el fondo, con esos 3 años se activa el procedimiento de modificación. ¿Por qué 3 años? Porque necesitamos un rango de tiempo que nos permitan constatar una condición que va a ser permanente, por ejemplo, pasando de saturada a latente. Con 1 año o con 2 años esa constatación no es posible o no da fiabilidad de que podría ser una condición permanente porque podría ser eventual a un año en concreto y el plazo mínimo que se podría establecer para gatillar este procedimiento son estos 3 años. Súper. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Tenemos acá dos preguntas más de Carolina Gómez, en relación al artículo 15. Ya, aquí son bien específicas. Ella dice que el artículo 15 habla de los contenidos mínimos de la declaratoria de zona latente y o saturada y dice que en relación con las obligaciones y prohibiciones derivadas de la declaración de zona latente y o saturada, los decretos de declaración contendrán además los siguientes contenidos. Y ahí cita la letra G. Definición del umbral de emisiones anuales de contaminantes y sus precursores que determinará la obligación de compensar para proyectos o actividades nuevos o sus modificaciones que ingresen o no al CIA. Y definición del porcentaje de dicha compensación. Entonces, su pregunta es, ¿esto será diferente a normas de emisión que ya existen? Gracias, Carolina, y por tu consulta. Tiene otra del artículo 15 de la letra H, pero vamos con esta primero. Vamos por parte. Eso. La verdad que el umbral para compensar es muy distinto a lo que es un límite de emisión para que tienen diferentes actividades, ¿cierto?, que se desarrollan en el país.
Actualmente los límites de emisión se establecen en los planes de contaminación, perdón, los límites para compensar. Estos bordean entre 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas, dependiendo de la zona. Lo que busca la compensación es congelar las emisiones en la zona saturada, así que cuando un proyecto ingresa, ya ingrese, si se sobrepasa, digamos, ese límite que estoy poniendo, debe de alguna manera retirar esas emisiones de la zona. Y generalmente nosotros le agregamos un 20% adicional, ¿cierto? Porque sabemos que los factores de emisión que se utilizan no siempre son exactos. Y para tener una mayor certeza, ¿cierto? Agregamos este 20%. O sea, los límites de compensación hoy día se utilizan en los planes de descontaminación, son independientes de los límites de emisión por proyecto o actividad. Y lo único que estamos haciendo ahora es adelantar este límite para compensar y poniéndolo en la zona, en el decreto de declaración de zona. Hoy día tenemos otro instrumento nuevo que son las medidas provisionales, que las estamos utilizando hace ya un poco más de un año. Y ya tenemos, por ejemplo, dos resoluciones con medidas provisionales que establecen también el umbral para que un proyecto tenga que compensar. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto?, es adelantarlo a la declaratoria de zona. Súper. Muchas gracias, Rocío, ahí por tu respuesta a Carolina, que como lo adelantábamos, no hace ahí otra consulta por el artículo 15 letra H. ¿Ya? La voy a pasar a leer. Ella cita textual el artículo 15 letra H que dice: definición del umbral de emisiones anuales de contaminantes y sus precursores, que determinará la obligación de compensar para los proyectos o actividades que se iniciaron de forma previa a la entrada en vigencia del CIA, y definición del porcentaje de dicha compensación. Su pregunta es: ¿se pedirá esto de forma adicional y fuera de los planes de contaminación y fuera del CIA a proyectos que no ingresaron al CIA? Ahí nos hace como tres preguntas ahí en una. Ahí agradecemos a Carolina su consulta y damos el pase nuevamente ahí a Rocío, a David, que nos quiere ayudar con esta pregunta. A ver, con respecto a la letra H, este contenido se establece en la declaración de una zona latente o saturada, por lo tanto no existe en esa instancia un plan de descontaminación o, o de prevención que está vigente. Por lo tanto, como señalaba anteriormente Rocío, lo que hace es aplicar, en el fondo, medidas de forma anticipada. Es más o menos algo similar a la respuesta que se dio anteriormente. Pero acá no es una forma adicional, si es distinta al plan. Ahora, quizás lo que hace el plan a futuro va a confirmar o hacer ciertas modificaciones a estos umbrales o a la definición de porcentajes que pueda definir el decreto que declara una zona latente o saturada. Súper. Muchas gracias, David, ahí por tu respuesta. Agradecemos ahí a Carolina Gómez por sus consultas. Así que ahí nos puedes volver a consultar cualquier otra duda. Tenemos más preguntas aquí en la herramienta de preguntas y respuestas. Aquí tenemos otro de un usuario que nos dice: si es que ya existe un plan de descontaminación en una zona saturada o latente, ¿el criterio de impacto crítico ya no se aplica al proyecto de evaluación? Entendiendo que el proyecto debe cumplir con el PDA vigente. ¿El contar con medidas provisionales tiene el mismo efecto sobre la aplicación del impacto crítico? ¿David? Ah, el mute de David. Ahí sí. Ahí sí. Como reiterar acá lo mismo, el impacto crítico se define en una declaratoria de una zona, latente o saturada. Estamos en un estadio previo a un plan de descontaminación o un plan de prevención y como señalaba Rocío anteriormente, solamente su vigencia es hasta el momento de la dictación del plan respectivo. Por lo tanto, opera en ese estadio y no en un escenario
donde ya está vigente el plan de descontaminación o de prevención respectivo. Súper. Muchas gracias, David, ahí por tu respuesta. Ahí, bueno, recordarle a todos, a todas que hemos ido dando respuesta a varias de sus consultas. Varias las hemos leído a viva voz. Algunas, ahí agradecemos mucho al colega Gabriel Bustos de la División Jurídica, que ha ido también respondiendo por escrito. Así que ahí ya hemos ido contestando varias de sus consultas. Por acá tenemos otra de Jessica Velázquez, que nos consulta. Nos dice, si bien la segunda reforma del CIA, retirada de Contraloría, no incorporaba el concepto de impacto crítico, ¿cómo se incluirá este concepto en la ley 19.300 o en el REIA? ¿Será necesaria una nueva reforma? A ver, Agradecemos, Jessica. la incorporación del concepto de impacto crítico en la 19.300 se hace de forma explícita. Hoy día se establece dentro de las definiciones que indica la ley el concepto de impacto crítico. Lo que sucede es que la remisión a dónde va a operar el concepto a través de la definición de los criterios específicos está asociada al reglamento que ya estamos sometiendo a consulta pública, al anteproyecto de este reglamento, y también va a operar en los decretos supremos de declaración de zona. Es ahí donde evidentemente va a operar en estos dos instrumentos. O sea, se define en la ley 19.300 y está bajada a nivel de criterios específicos en el reglamento de procedimientos para dictar zonas latentes saturadas y también en los decretos supremos que declaren dichas zonas. Súper. Muchas gracias, David, ahí por tu respuesta. Agradecemos a Jessica por su consulta, su inquietud. De momento, ahí ustedes también me corrigen, no veo más preguntas por escrito, ahí en la herramienta preguntas y respuestas. Insistimos en que fuimos leyendo varias en voz alta y algunas también por escrito. Tampoco tengo manos levantadas, como por si alguien prefiriera hacer su pregunta viva voz. Tampoco tenemos manos levantadas. Así que ahí aprovechando entonces, mientras tanto, quizás de reiterar eh, que esta actividad está siendo grabada. A partir del día de mañana va a estar esta grabación y las presentaciones cargadas ahí en el portal de Consulta Ciudadana. Los invitamos a todos a que puedan hacer sus observaciones, todas estas consultas, todos estos comentarios que nos hicieron. Es súper valioso si además los formalizan a través del portal de Consultas Ciudadanas como aportes, como observaciones a este proceso que va a estar abierto y disponible hasta el 21 de noviembre. Así que ahí reiteramos esa invitación a que todos nos puedan hacer entonces sus observaciones. Jessica Velázquez nos comenta y nos vuelve a consultar, nos pregunta, ¿los criterios metodológicos serán los del DICTUC? Ahí agradecemos, Jessica. No sé No, la verdad, si... esto no lo tenemos definido, Jessica. Entiendo que para los impactos de críticos, no, impactos significativos, fue utilizado los criterios de DICTUC en la guía esta del SEA, pero nosotros es materia todavía que tenemos que analizar. Súper. Gracias, Rocío, ahí por responder a lo que nos planteaba Jessica. Ahí Jessica nos responde que nos agradece tu respuesta, Rocío. Eh, Eso de momento no tenemos más consultas, entonces ahora sí que sí. Cuando, no, según nuestra calendarización, todavía nos quedan algunos minutos. Pero, Rocío, ¿levantaste la mano? ¿Quieres Sí, complementar, sí, agregar algo? solamente que quería recordarle a todos que este reglamento no solo aplica a la componente aire, yo sé que se ha dicho,
pero con la pregunta si vamos a aplicar los criterios de Dictus, claro, Dictus ha trabajado para aire, pero hay otras áreas, por ejemplo, el impacto en agua, en las normas secundarias, en suelo, hay varias cosas ahí que tenemos que definir criterios y desarrollar estudios, porque no es solo este reglamento, no solo aplica la componente aire. Muchas gracias, Rocío, entonces, por reforzar ese elemento ahí súper central de este anteproyecto. Dicho eso, entonces, y entendiendo que ya no tenemos más preguntas, no tenemos más consultas, quizás ahí le voy a ofrecer le vamos a ofrecer la palabra a David, a Rocío, quizás si quieren decir algunas ideas fuerzas para ir cerrando esta actividad. Agradecerles a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos ahí más de 45 personas conectadas, tuvimos harta participación, hartas preguntas, hartas consultas. Reiteramos la invitación a que idealmente nos puedan hacer esas inquietudes, las puedan formalizar como observaciones a través del portal de consulta ciudadana, que va a estar disponible hasta el 21 de noviembre, y reiterar entonces que mañana, durante el día de mañana, ya va a estar disponible en el portal esta grabación y las presentaciones. Así que agradecerle mucho al equipo, por supuesto, a David, a Rocío, a Gabriel, ahí también a Ariel, que nos acompañó en el comienzo con ese mensaje de bienvenida. Y ahí le damos el paso entonces al equipo. Rocío, tal vez comenzamos contigo, si nos quieres dar ahí algunas ideas, fuerzas para ir cerrando entonces ya la actividad. No, solamente agradecer la participación de todos, tuvimos una buena convocatoria, muy buenas preguntas, y reiterar lo que tú ya dijiste, que por favor nos hagan llegar las observaciones a través de la plataforma, porque eso nos va a permitir tener un instrumento más robusto, que si bien dije, no es solamente para la componente aire, que es la que a mí me corresponde desde mi rol. eh, la mayoría de los planes de contaminación sin duda son en la temática aire, por eso nuestra participación es bien activa en la elaboración de este reglamento, así que esperamos, ¿cierto?, las observaciones de todo para fortalecer el instrumento. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío. Ahí te agradecemos ahí tu participación, y como tú muy bien mencionas, ¿verdad? Las otras áreas que también tocan este anteproyecto, como agua, como suelo, etcétera, han estado ahí también participando en otras instancias, y participarán ahí en la siguiente. Así que agradecemos también. Le damos el pase ahora ahí también a David, ahí quien estuvo activamente ahí presentándonos este anteproyecto ahí para que nos dé alguna idea antes de despedirnos. Sí, solo reiterar el agradecimiento a la participación de todos ustedes, a las preguntas, nos van a servir mucho para ir mejorando este anteproyecto, porque esta instancia de consulta pública no solamente es para que ustedes tomen conocimiento en esta fase de modificación del reglamento, sino también poder retroalimentarnos a nosotros con las visiones que tiene la ciudadanía respecto a estos temas tan importantes, pero también tan complejos como la incorporación del impacto crítico, como un procedimiento claro asociado a cómo se dictan y se modifican zonas latentes y saturadas, y también a la materialización más explícita sobre cómo se pueden elaborar y las modificaciones asociadas a las medidas provisionales. Así que todavía queda bastantes días por delante y estamos muy deseosos de poder recibir su retroalimentación. Así que muchas gracias a todos por la participación. Buenísima, súper. Ahí nos sumamos entonces a ese deseo de ahí de que nos hagan llegar sus observaciones. Ahí ya tenemos algunas observaciones que nos han ido llegando en el portal, así que esperamos seguir en esa línea. Así que agradecerles mucho a Rocío, David, a Gabriel, ahí también del equipo de División Jurídica, que hoy día estuvo ahí más tras bambalinas, ayudándonos a responder ahí varias de las consultas, así que muchas gracias, Gabriel. Dicho eso, entonces, seguimos en contacto y los invitamos entonces a estar atentos en relación a cómo va avanzando este instrumento, y a partir de mañana entonces ya estará cargado este webinar y las presentaciones. Que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Chau. Chao, gracias, que estén bien.